La inflación de Argentina sigue cayendo y ya se coloca a niveles del año 2020. ¿Quieres ver los detalles? Venga, vamos allá, vamos a verlos. Pues sí, efectivamente, la inflación de Argentina se coloca a niveles de 2020, niveles no vistos desde la recesión del COVID. Y bueno, pues como podéis ver aquí en esta gráfica que ya os he enseñado en varias ocasiones, pues tenemos cómo la inflación se iba pues acelerando en todo el periodo anterior a Milei, con mucha virulencia ya desde la segunda mitad del año 2023, a pesar de que la primera mitad del año 2023 pues también era un desastre, como veis aquí, 6%, imagínate, 6% mensual es una barbaridad, pero como veis, pues en el periodo Milei, pues la inflación ha ido cayendo con muchísima fuerza y hasta colocarse en este último mes, del que acaban de salir los datos, en el 2,4% mensual. Pero como siempre hay cierto problema con este dato, con el dato de diciembre, del nefasto mes de diciembre del año 2023, pues os he querido enseñar un gráfico pues un poquito diferente al que os suelo enseñar, que es este de aquí, que es pues el índice de precios al consumo. Como bien sabéis, pues la inflación pues al final no es más que el cambio en este índice. Entonces lo que vemos es cómo este índice pues venía creciendo con bastante fuerza, lo vemos aquí en esta parte de aquí, pero sobre todo, y esto es el final de 2023, vemos que se acelera el crecimiento en los precios, en el índice de los precios, que al final es ese crecimiento en el índice de los precios es lo que marca los niveles de inflación. Lo que vemos es que se viene acelerando en el final del kirchnerismo, en el periodo anterior a que entrara Milei. Lo que vemos es que efectivamente, como cualquier variable económica, especialmente las macroeconómicas, tienen cierta inercia, la inflación es una de ellas clarísimamente, y esta inflación pues también impacta muy fuerte los primeros meses del gobierno de Milei. Pero curiosamente, pues podéis ver aquí, y aquí se puede ver en este gráfico muy claro, cómo la inflación cada vez, cómo el cambio en el índice de precios al consumo cada vez es menor, como esa pendiente, como ese crecimiento en los precios se modera, como las variables además económicas, digo que tienen cierto retraso, es muy posible que básicamente pues este aplanamiento sea fruto, pues al menos en parte, de las políticas que se estaban implementando en esta parte de aquí de la curva. Es decir, cierto rezago, siempre hay cierto rezago en las variables económicas, en las variables de precios, y ese rezago pues se puede estar viendo ahora en estos primeros momentos. Pero curiosamente entonces significa que las medidas que se están tomando ahora van a seguir pues impactando positivamente los precios en el futuro cercano. Por lo tanto, la verdad es que es bastante irrelevante a quién planteemos, de quién sea el problema de este mes de diciembre del año 2023, porque lo que vemos es un cambio de tendencia clarísimo en el periodo Milei y en el periodo después de anterior pre-Milei. Por lo tanto, bueno, esos debates en redes sociales son un poco estériles a veces. Pero de forma también tan interesante, pues o casi más interesante, lo que podemos ver es cómo las expectativas de inflación de los agentes económicos han ido mejorando constantemente conforme pues iban dándonos buenos datos de inflación en Argentina desde que inició el gobierno de Milei. Como veis ahí, pues esta es la expectativa. Y pues una cosa también todavía más interesante, a que la expectativa mejorara todos los meses y que fueran bastante ambiciosas estas expectativas de caída en los precios, de caída en el ritmo de crecimiento de los precios, lo que vemos es que pues la inflación real fue pues mucho menor, incluso en casi todos los meses, aquí sí no en todos, pero sí en casi todos los meses, la inflación real fue mucho menor que la inflación pues que se esperaba. Esto pues como digo, prácticamente en todos los meses, lo he hecho ahí un poquito para abajo para que veáis que en diciembre ha pasado exactamente lo mismo. Los precios crecieron al 2,4% y la mediana de las expectativas era el 2,8%. Por lo tanto, pues vuelve a sorprender positivamente el dato de inflación que acabamos de conocer. Claro, como el dato de inflación que acabamos de conocer impacta positivamente, pues también se han revisado todas las expectativas de inflación de los meses siguientes. Ahí tenéis la de noviembre que os ponía antes, los más optimistas esperaban el percentil 10, esperaban que la inflación fuera del 2,5%, ya habéis visto que ha sido del 2,4%, por lo tanto es una sorpresa muy positiva, hasta los más optimistas en Argentina esperaban una inflación más alta. Y los pesimistas, pues bueno, se quedaron muy, muy lejos. Y como veis, pues todo esto pues también ha hecho que se sigan revisando a la baja la inflación esperada. Y como veis, pues los más optimistas para mediados de 2025 esperan un 1,7%.
y los más pesimistas un 2,5%. Fijaros, los más pesimistas del futuro son como los más optimistas del presente. Bueno, por lo tanto, ¿qué quiero decir aquí? Que al final, se está mejorando bastante, no solo la situación económica actual, presente de Argentina, sino también las expectativas de los agentes económicos. Está viendo un optimismo que pues tiene su base en los éxitos pasados, de este año que lleva Milei en el poder. Un último comentario que os quiero hacer, y os voy a poner dos gráficos para él, es es el de la variación de precios. Fijaros qué interesante el último mes, que podemos ver aquí abajo, en noviembre, el último mes los precios estacionales incluso han caído. Este es entre ellos están, por ejemplo, aquí los alimentos que han crecido relativamente poco. No todos los alimentos están en estacionales, pero la mayor parte sí. Y pues han crecido bastante poco. Y como digo, en el cómputo general, estos estacionales están incluso cayendo. También los precios núcleo están cayendo, aunque están cayendo el ritmo de crecimiento, pero con mucha menos fuerza. Y una cosa tan interesante, o todavía más interesante, es que todos estos precios regulados han crecido con mucha mayor fuerza que tanto los precios núcleo como los precios estacionales. Y esto tiene un impacto pues inflacionario, pues negativo diríamos, o aporta a la inflación que pues Milei haya dejado de subvencionar parcialmente estos precios regulados, pues ajustando las tarifas, los famosos tarifazos. Y esto pues tiene un efecto arrastre sobre el resto de variables en la inflación, sobre el resto de precios en una economía, porque bueno, al final, entre estos precios, por ejemplo, está el precio de la energía, el precio hasta hace poco también, de la gasolina, por ejemplo, y todos estos elementos tienen un impacto muy fuerte como inputs productivos en otros sectores, en otras áreas económicas. Por lo tanto, evidentemente tiene un efecto, como digo, arrastre sobre el resto de precios de la economía. Pero todavía más interesante es ver, bueno, Milei ha hecho esto, ha incrementado mucho los precios regulados en comparación con el resto de precios y pues ha maquillado para mal, podríamos decir, se ha desmaquillado los precios en Argentina, pero ¿qué habían hecho los gobiernos anteriores? Y eso os lo puedo enseñar en este último gráfico que quiero que veáis aquí. Esta es la inflación de cada año, del mes de noviembre anterior hasta el mes de noviembre de ese mismo año. Es decir, esta es la interanual de noviembre de cada año, con el último dato que sería el de 2024, que son los que podemos ver aquí, y pues los precios, los datos anteriores que habían llevado a cabo, pues, o que habían gestionado el gobierno de Alberto Fernández. Y como veis aquí, una cosa llama a la atención. Primero, evidentemente, el crecimiento de precios, que ha sido astronómico, y solamente en 2024, como veis, por ejemplo, ya los precios estacionales han bajado en comparación con los de 2023. También ha pasado exactamente lo mismo con los precios núcleo, pero fijaros qué interesante lo que ha pasado con los precios regulados. Los precios regulados, tanto en 2020 como en el 21, como en el 22, como en el 23, habían crecido con mucha menos fuerza que el resto de precios en la economía. De facto, ¿qué significa esto? Pues lo que significa es que estaban maquillando, como pongo ahí en el gráfico, el kirchnerismo básicamente mantenía la inflación reprimida, evitando incrementar los precios regulados. Claro, estos precios regulados que apenas crecían, lo que significaba es al final que uno podía comprar baratísima la gasolina o podía pagar la electricidad en Argentina a precios pues casi de risa, al menos para los extranjeros lo veíamos en términos de dólares y decíamos esto, les están regalando los servicios a los argentinos. Evidentemente ese regalo es un regalo envenenado, porque el regalo no tenía nada. Ese regalo se pagaba con inflación. Y eso es lo que le ha dado la vuelta, a Milei. Curiosamente, Milei lo que ha dicho es: vamos a evitar esta subvención, vamos a tener superávit fiscales, que esto es lo que ya hemos hablado en otros vídeos, y pues esta subvención parcialmente, probablemente todavía queda en algunos sectores de los precios regulados alguna subvención, pero algunas de las empresas argentinas ya tienen, empresas públicas argentinas ya tienen beneficios, lo que quiere decir que gran parte de estos tarifazos, de estos precios regulados, lo que han conllevado es que la subvención ha desaparecido. Eso no significa que haya desaparecido la ineficiencia en la prestación del servicio, porque bueno, es lo que caracteriza al sistema público de suministro de bienes, pero en cualquier caso lo que sí ha desaparecido, a pesar de que no haya desaparecido la ineficiencia y la ineficacia, sí ha desaparecido la subvención, o gran parte de ella. Por lo tanto, este es el efecto arrastre que os contaba antes. Milei ha sincerado los precios de los servicios que proporcionaban las empresas públicas y esto tiene un efecto arrastre sobre el resto de la economía. Por lo tanto, adquiere todavía todo lo que estamos hablando hoy del control de la inflación que ha ocurrido en Argentina, tiene todavía más mérito porque ha ocurrido no reprimiéndola como en años anteriores, que como pasaba aquí, que veíais que estaban
desactualizados todos los precios porque apenas crecían o crecían muchísimo menos los precios regulados que el resto de precios, esto ya no pasa. Con el gobierno de Milei lo que se ha hecho es actualizar esos precios y ahora pues evitar la subvención. Y curiosamente, y a pesar de eso y del efecto arrastre, tanto los precios, si comparáis 2023 con 2024, tanto los precios estacionales como los precios núcleo, pues se han moderado. De facto, evidentemente, no han caído, pero se han moderado. Por tanto, y bueno, lo que quería comentar es que efectivamente el mes de noviembre, que es el último para el que tenemos datos, pues ha sido muy bueno en comparación pues, con meses anteriores, muy bueno también en comparación con las expectativas de inflación del mercado y también muy bueno si tenemos en cuenta pues la actualización de tarifas de los precios regulados que ha hecho el gobierno de Milei. Por lo tanto, creo que durante este primer año de gobierno de Milei, al menos en lo que a control de inflación se refiere, pues ha tenido bastantes éxitos. No es que no quede camino por recorrer, ni mucho menos. 2,4% de inflación mensual es un 33% de inflación anual, pero en cualquier caso, desde luego, para el poco tiempo que lleva el gobierno de Milei en un año, se ha conseguido evitar la hiperinflación y se ha empezado a controlar el desastre monetario que habían dejado los kirchneristas cuando soltaron el poder. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, pues suscríbete al canal, déjame algún comentario y si quieres colaborar conmigo en el primer comentario, te dejo mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.